nombre es Juan Pablo Briceño, tengo 23 años y soy venezolano. Nací originalmente en Barquisimeto y después de 12 años nos mudamos todos a Maracaibo y pasé ahí unos 7 años más hasta que tenía 18 años. Siempre quise ganarme una beca que mis hermanos se la habían ganado anteriormente. Era una beca del Colegio del Mundo Unido. Y bueno, se basa en esta filosofía de varios colegios alrededor del mundo en la que enseñan a sus estudiantes a pensar de una manera más abierta y crítica en cuanto a las demás sociedades. Sin embargo, no era un deseo de irme de Venezuela indefinidamente. Siempre tuve unas ganas de regresar. Justo después de haber cumplido 18 años, me mudé a California por 8 meses para hacer un curso de inglés. Apliqué a varias universidades, una de ellas me aceptó y a pesar que era muy buena, la tuve que rechazar porque no se podía pagar la matrícula como tal. ¿No crees que deberíamos escaparnos por un rato? Después de haber revisado por mucho tiempo cuáles eran las universidades en las que yo podría estudiar, considerando el idioma, el precio, la calidad de vida en el país, decidí la opción de venirme a estudiar acá a Holanda. Todavía no sabía que iba a hacer política, pero bueno, después de algunos libros y algunas recomendaciones, tomé esta vía. Al principio fue difícil porque llegué a Holanda nada más con 100 euros en mi bolsillo y tuve que voluntariar en un hostal, durmiendo con 13 otras personas, trabajando ahí a medio tiempo, y en el otro medio tiempo me buscaba para hacer mis papeles y cuadrar mi residencia y hacerme un estatus legal acá en Holanda. Conseguí un trabajo de lavar platos en un restaurante y me quedé así efectivamente por 6 meses. Fue cuando, gracias a ese trabajo y a un amigo que me dejó su colchón en su casa por 6 meses, pude conseguir el suficiente dinero para poder invertirlo en mis estudios, que comenzó un año después de haberme mudado acá en Holanda. Lo más difícil de irme de mi país fue indudablemente haber dejado a mis papás allá. Sobre todo sabiendo que yo era el último de mis hermanos y el último que faltaba por irse, dejando a mis papás solos por primera vez en sus vidas, empiezan una etapa en la que viven sin hijos. Eso fue difícil para mí. También sabiendo que la salud de mi papá no estaba en las mejores condiciones, era muy difícil dejar a mi papá así. Pero siempre existe una angustia. ¿Conseguirá los medicamentos para la semana que viene? ¿O qué están comiendo? ¿Cómo funciona para conseguir la comida? ¿Cómo invierten su tiempo? Pasan la mitad de su día en una cola. Eso me angustia. Y no solamente con mis papás, sino con la población en general. Eso siempre es muy difícil porque a pesar de que uno está acá disfrutando del primer mundo, uno tiene la cabeza allá sufriendo por el tercer mundo. Es muy incongruente, es muy incoherente ver la Champions League con tus amigos tomándote una cerveza en Europa, sabiendo que tu familia y tus raíces están pasando una situación muy difícil. Eso ha sido difícil. También la soledad al principio pega, sin embargo uno aprende a vivir con ella y aprende a disfrutar de ella, aprende a sacar las mejores cosas de ella. Así que todo viene siendo un proceso de aprendizaje.
Por otra parte tengo mi mamá y mi papá que están en proceso de mudarse de Venezuela a España, están emigrando, personas que nunca se pensó, nunca antes nosotros pensamos que estas personas, mi mamá y mi papá, se iban a mudar porque ellos eran de los de la tesis que no me voy de mi país, aquí no me saca nadie, pase lo que pase. Bueno, eso dice mucho de cómo está la situación política en Venezuela actualmente, porque si mis papás decidieron irse del país, quiere decir que la situación está grave. A pesar de haberme ido de mi país, mucha gente se imaginará que uno lo deja atrás y que uno no piensa más en él. Sin embargo, esa no es la situación en mi caso. Especialmente cuando las protestas empiezan. Sabes que Venezuela las protestas van como en ola y sube y baja. Cuando hay esa chispa que empieza a subir, uno la siente desde acá. Es como una conexión que no tiene fronteras. Entonces empecé a organizar charlas y entre eso conocí gente que estaba involucrada en el movimiento de resistencia. Una de esas personas me invitó a una entrevista y le pareció interesante escuchar mi perspectiva, y en esa entrevista que hicimos nos convertimos en buenos amigos y creamos como un grupo de trabajo para Venezuela en Holanda. Porque a pesar de que tiene una embajadora, Haifa El Aizami, la hermana de Tarek El Aizami, pareciera que no existe embajador en esa embajada porque no están dando los pasaportes, no aceptan gente para el registro electoral y no hacen nada de lo que una embajada debería hacer. Aló, papi. Papi, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Chévere, chévere. ¿Tú cómo estás, papi? Chévere, hijo. ¿Qué me cuentan? Bueno, nada nuevo, todo igual. Lo que tú has sabido estos días, siempre estamos en contacto con ustedes. Así Yo es. fui por un lugar muy bonito que se llama Teror, Ajá. muy bello, un pueblito viejito que tiene como 150 años, muy bello. Y pasamos ahí un rato, almorzamos ahí, compramos unos sándwiches aquí en Las Palmas y nos lo llevamos para allá y nos los comimos allá sentados en un parque muy bello. Adaptados ya a España 100%, la transición completa. Dime yo. La transición de Venezuela a España completa. Están 100% adaptados. Ya somos unos canarios cualquiera común y corriente. Ok. También está la gran incertidumbre de cómo volver. ¿Cómo será cuando yo vuelva? Yo quiero volver, pero ¿cómo será? Porque es como si te hubiesen cortado el cordón umbilical, ya que mis papás no estarán allá en el momento que yo decida ir. Me quedarán 2 o 3 tíos. Mis hermanos no viven allá como solía ser cuando yo crecí. Mi mejor amigo tampoco vive allá como solía ser cuando crecí. Y igual mucha gente que vi pasar y compartí tantos años no estará allá. O sea que las condiciones están completamente cambiadas. Y esa es la gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuando yo regrese, o cuando todos nosotros los venezolanos en el exterior regresemos. Porque va a haber otras condiciones y no sabemos si serán mejores. Esperemos que sí, pero todo dice ser que son peores, porque si tantos venezolanos han tomado la decisión de irse, es porque algo mal está ocurriendo por allá. Así que es una gran incertidumbre. Nos quitan una parte de nosotros que no les pertenece. ¿Cómo nos quitan algo que no les pertenece? Y es muy difícil dar de vuelta. Eso es bastante triste. Esa incertidumbre creo que colma mi mente y la de muchos otros. Así que veremos qué pasa, cómo
como suelen decir muchos de los venezolanos que están allá. Veremos qué pasa.